¿Puede el amor de una extraña sanar las heridas que el dinero solo sabe ocultar? Esta es la historia de un padre que lo tenía todo, un imperio construido con cifras y poder, pero que era incapaz de escuchar el grito silencioso de su propia hija. En los pasillos de una mansión donde el lujo era tan palpable como el frío, se escondía un secreto envuelto en el llanto de una niña. Un lamento que ninguna fortuna podía acallar, una oscuridad que ni la luz de 1000 lámparas de araña lograba disipar. Prepárense para descubrir cómo el calor de un corazón humilde puede derretir el hielo de la indiferencia y sacar a la luz una verdad devastadora. Quédense con nosotros y suscríbanse para no perderse el desenlace de esta conmovedora historia, que les recordará dónde reside el verdadero valor. Cada noche, el mismo sonido desgarrador rompía el silencio solemne de la mansión. No era el berrinche de una niña malcriada, sino un eco profundo de un alma rota, un lamento que parecía nacer de las entrañas mismas de la casa. Era el llanto de Sofía, una pequeña de 7 años que había perdido la vista y a su madre en el mismo instante fatídico. Su padre, Ricardo, un magnate acostumbrado a resolver problemas con un talonario, se sentía impotente. Había contratado a los mejores especialistas, psicólogos y pedagogos, pero el llanto persistía, como un recordatorio constante de su fracaso más íntimo. Lo que no sabía era que la solución no llegaría en un maletín de cuero, sino en la figura de una mujer sencilla cuya única riqueza era su inmensa capacidad de amar. Su llegada estaba a punto de cambiarlo todo para siempre. Ricardo era un hombre esculpido en granito y ambición. Desde su despacho panorámico, en lo más alto de la ciudad, el mundo parecía un tablero de ajedrez a sus pies, un juego de poder que dominaba con una frialdad calculada. Cada día era una sucesión de victorias financieras, de acuerdos sellados con un apretón de manos firme y una mirada que no admitía réplica. Sin embargo, al volver a casa, esa armadura de éxito se convertía en una jaula. El silencio de los pasillos le devolvía el eco de una pérdida que había decidido enterrar bajo montañas de trabajo. El duelo por su esposa se había petrificado, transformándose en una muralla invisible que lo separaba de la única persona que realmente lo necesitaba, su hija, una pequeña extraña que habitaba en la misma casa. El universo de Sofía era un jardín de sensaciones sin colores. Su habitación, decorada por los mejores diseñadores, estaba llena de juguetes caros y texturas exquisitas que sus pequeñas manos exploraban con una curiosidad melancólica. Pero su sentido más agudo era el oído, siempre alerta, siempre esperando unos pasos en el pasillo que pocas veces llegaban. Pasaba las horas escuchando el lejano murmullo de la casa, el tic-tac del reloj del abuelo en el salón, el susurro del viento en los cipreses del jardín. El silencio de sus días era un lienzo en blanco sobre el que cada noche pintaba con los gritos de su inexplicable terror. La oscuridad de Sofía no era solo física, era un manto pesado que había caído sobre su vida el día del accidente. Los médicos hablaban de un trauma irreversible en el nervio óptico, ofrecían diagnósticos clínicos y pronósticos reservados, pero ninguna ciencia podía explicar el pavor que se apoderaba de ella cuando la luz del día se desvanecía. La mansión, que durante las horas de sol era un palacio de espacios abiertos y ventanales luminosos, se transformaba en una prisión de sombras y ecos amenazantes. Cada crujido del parqué, cada silbido del aire acondicionado se convertía en un monstruo agazapado en la negrura. Su ceguera era un laberinto y cada noche se perdía en él, gritando por una ayuda que nadie parecía saber cómo ofrecerle. La llegada de Elena fue un susurro en medio del estruendo silencioso de la mansión. Cruzó el umbral del imponente vestíbulo con la discreción de quien no pretende impresionar, sino comprender. Su abrigo sencillo y sus zapatos gastados por el camino eran una afrenta silenciosa al mármol italiano y a los retratos al óleo que la observaban desde las paredes. Su mirada no se detuvo en el lujo, sino en los detalles que revelaban la verdad del lugar: el leve polvo sobre un jarrón de porcelana, la rigidez de las sonrisas en las fotografías familiares, la ausencia de risas en el aire. No venía buscando un empleo, venía respondiendo a una llamada que solo su corazón, entrenado en la escuela del dolor y la compasión, había sido capaz de escuchar. Elena llevaba consigo una sabiduría que no se aprende en los libros.
Durante años había cuidado de su madre enferma, aprendiendo el lenguaje de los silencios, la importancia de una mano que aprieta con suavidad y la paciencia infinita que requiere acompañar el sufrimiento. Sabía que las heridas más profundas son las que no sangran, las que se alojan en el alma y envenenan la vida desde dentro. Al aceptar el trabajo, no vio un sueldo ni una oportunidad, sino una misión. Vio a una niña atrapada en una oscuridad que iba más allá de sus ojos y a un padre perdido en un laberinto de éxito y soledad. Intuyó que en aquella casa no faltaba dinero, sino algo mucho más esencial: calor humano, empatía y la valentía de mirar el dolor a la cara. El contraste entre los dos mundos era abismal. La vida de Ricardo era una agenda perfectamente sincronizada, un universo de eficiencia, lógica y transacciones. Sus interacciones con Sofía eran breves y funcionales, casi un punto más en su lista de tareas diarias. Comprobar que había cenado, darle las buenas noches con una formalidad distante y cerrar la puerta, dejando tras de sí un rastro de un perfume caro y un vacío inmenso. El mundo de Elena, en cambio, se regía por el ritmo del corazón. Conocía el poder curativo de un cuento susurrado al oído, la calma que transmite una melodía sencilla y la conexión que se crea al compartir una taza de manzanilla en silencio. Ella no ofrecía soluciones, ofrecía presencia. El primer encuentro entre Ricardo y Elena fue tan frío como el mármol del vestíbulo. Él le entregó un dossier con horarios, normas y contactos de emergencia sin apenas mirarla a los ojos. Habló de su hija como si fuera un activo complejo, una situación delicada que requería una gestión profesional y sin implicaciones emocionales. Le advirtió que no toleraría familiaridades y que esperaba resultados, una disminución medible en la frecuencia e intensidad del llanto nocturno. Elena escuchó en silencio, asintiendo con la cabeza. Pero mientras él hablaba de protocolos, ella leía en su rostro el miedo de un hombre aterrado por su propia incapacidad de amar. Un gigante de los negocios que era un completo indigente en el terreno de los afectos. Isabel, la tía de Sofía, se deslizó por el salón con la elegancia de una serpiente. Gestionaba la casa con una eficiencia implacable. Su sonrisa perenne era una máscara que ocultaba unos ojos fríos y analíticos. Su afecto por su sobrina era una actuación calculada, una demostración de solicitud de cara a su cuñado, Ricardo. Desde el primer instante, vio a Elena no como una ayuda, sino como una anomalía en el sistema que ella controlaba con mano de hierro. La sencillez de la nueva niñera, su mirada directa y su calma imperturbable representaban una amenaza para su autoridad. Con una amabilidad afilada, le recordó a Elena su lugar, dejando claro que cualquier iniciativa fuera del estricto protocolo sería comunicada inmediatamente a Ricardo. La batalla silenciosa acababa de empezar. La primera noche, la mansión se sumió en una quietud expectante. Elena, en su habitación austera, apenas había deshecho la maleta cuando el silencio se rompió. Primero fue un gemido ahogado, luego un sollozo que fue creciendo en intensidad hasta convertirse en un alarido de pura angustia que parecía trepar por las paredes. El sonido helaba la sangre. El resto del personal de la casa apenas inmutó, era la banda sonora habitual de sus noches. Pero para Elena, aquel llanto no era ruido, era un lenguaje. Era una llamada de auxilio desesperada, la manifestación de un terror tan profundo que no podía ser ignorado. En ese momento, supo que su trabajo iba mucho más allá de cuidar a una niña. Consistía en descubrir el origen de ese infierno. Desoyendo las estrictas reglas de la casa, Elena siguió por el sonido a través de los pasillos oscuros. La puerta de la habitación de Sofía estaba entreabierta. Se asomó con sigilo y lo que vio le encogió el corazón. La pequeña se retorcía en la cama, con el pijama empapado en sudor y las sábanas enredadas en sus piernas. Sus puños diminutos golpeaban el colchón con una furia impotente. Pero no llamaba a su padre, ni siquiera a su madre. Entre sollozos, susurraba una y otra vez una palabra que Elena le costó descifrar. Una palabra que no evocaba tristeza, sino un pavor absoluto. Comprendió entonces que no estaba presenciando una pesadilla corriente, sino la repetición de un trauma, la manifestación de un miedo infligido por alguien.
Elena, en lugar de entrar en la habitación, de encender la luz y romper el frágil equilibrio de la escena, hizo algo instintivo y profundamente sabio. Se sentó en el suelo del pasillo, oculta en la penumbra, y comenzó a tararear una nana muy antigua, una melodía que su propia madre le cantaba cuando el miedo la despertaba de niña. La canción era increíblemente simple, una caricia de notas que flotaron en el aire tenso de la mansión. No había artificio en su voz, solo la pureza de un gesto de consuelo, un hilo de calor humano tejiéndose a través de la frialdad de la piedra y la madera noble. Era un acto de fe, una ofrenda de paz a un corazón atormentado que no conocía. Ricardo volvía de una cena de negocios, con la mente todavía ocupada en cifras y estrategias. Al subir la escalera principal, escuchó la melodía. Era un sonido extraño, ajeno a la atmósfera de su casa. Frunció el ceño, molesto por la ruptura del protocolo, y caminó por el pasillo dispuesto a reprender a la nueva empleada. Pero al llegar a la puerta de la habitación de su hija, se detuvo en seco. Lo que vio a través de la rendija le pareció un milagro imposible. Los gritos de Sofía habían cesado, transformándose en un llanto más suave, casi un lamento. Su cuerpo, antes tenso y convulso, se había relajado. No se había dormido, pero escuchaba. La simple nana de una extraña estaba alcanzando un lugar en su alma al que nadie, ni él, había logrado llegar. Por primera vez en mucho tiempo, Ricardo no vio el problema, sino el dolor. No vio un síntoma que debía ser erradicado, sino a su hija, una niña pequeña y frágil que sufría de una manera que él no podía ni empezar a comprender. Y en la figura sentada en el suelo del pasillo, no vio a una empleada, sino a una mujer que, con un simple gesto, había traído un instante de calma a un tormento que duraba ya años. Una grieta finísima apareció en la coraza de su indiferencia. No entendía la lógica de lo que estaba presenciando, pero una pregunta, la primera en mucho tiempo, comenzó a tomar forma en su mente. Una pregunta peligrosa que amenazaba con derrumbar todo su mundo. ¿Y si la cura no estaba en su fortuna, sino en algo que él había olvidado por completo? A la mañana siguiente, el sol se filtraba por los ventanales con una indiferencia lujosa, ajeno a los dramas nocturnos que albergaba la mansión. Elena no hizo mención alguna del llanto de Sofía. En su lugar, entró en la habitación de la niña con una bandeja que olía a pan recién tostado y a zumo de naranja. No habló de la noche, sino del día. Con una voz suave, comenzó a describir el desayuno no por su apariencia, sino por sus sensaciones. Le habló del calor del pan que reconfortaba las manos, de la textura rugosa de la corteza y la suavidad de la miga. Le enseñó a oler la acidez dulce de la naranja antes de beberla. Sofía, acostumbrada a que le dieran órdenes, permaneció en silencio, pero sus pequeñas manos, temblorosas al principio, aceptaron la taza que Elena le ofrecía. Elena entendió que para llegar a Sofía debía entrar en su mundo, un universo tejido con sonidos, olores y texturas. La llevó de la mano al jardín, un lugar que para la niña solo había sido un espacio de peligros invisibles. Pero Elena lo convirtió en un mapa de sensaciones. Se detuvieron ante un rosal. En lugar de decir, «Mira qué rosa tan roja», Elena tomó la mano de Sofía y la guió suavemente hasta los pétalos. «Siente esto», le susurró. «Es como el terciopelo, suave y delicado. Y su olor es el perfume que usan las reinas en los cuentos». Por primera vez en mucho tiempo, una genuina curiosidad se dibujó en el rostro de la pequeña, que inspiró profundamente, llenando sus pulmones con algo más que aire, una nueva forma de ver. Desde la ventana de su despacho, que dominaba el jardín como un dios distante, Ricardo observaba la escena. Al principio, sintió una punzada la irritación. Aquello no formaba parte del estricto programa pedagógico, pero entonces vio algo que detuvo el tiempo. Vio a su hija, la niña de los llantos eternos, tocar una flor mientras la nueva empleada le hablaba al oído. Y entonces ocurrió el milagro. Una sonrisa. No era una sonrisa grande ni sonora, sino un leve movimiento en la comisura de sus labios, un destello de luz en medio de su noche perpetua. Ricardo sintió un nudo en la garganta,
una emoción extraña y casi dolorosa que no había experimentado en años. Era la punzada de una esperanza que creía muerta y enterrada. Los días siguientes se convirtieron en una sinfonía de pequeños descubrimientos. Elena y Sofía exploraban la casa como si fuera un continente desconocido. Aprendieron a distinguir los árboles del jardín por el sonido que hacían sus hojas al ser mecidas por el viento, el susurro agudo de los pinos, el murmullo grave del roble. Jugaban a adivinar los ingredientes de la comida solo por el olfato, convirtiendo la cocina en un laboratorio de aromas. Elena le leía cuentos, pero no de un libro. Inventaba historias y usaba objetos para que Sofía pudiera tocar a los personajes. Una tela de seda era el vestido de la princesa, una piedra rugosa era la piel del dragón. La risa de Sofía comenzó a escucharse en los pasillos, un sonido cristalino que parecía limpiar el aire viciado de la mansión. Ricardo comenzó a alterar sus rutinas. Llegaba a casa un poco antes con la excusa de revisar unos documentos, pero en realidad se detenía en el umbral del salón, oculto, para escuchar. Escuchaba las melodías sencillas que Elena cantaba, escuchaba las preguntas curiosas de Sofía sobre el mundo, escuchaba las risas que nacían de sus juegos. Cada sonido era un bálsamo y una tortura. Un bálsamo porque traía vida a su hogar muerto, y una tortura porque le recordaba el tiempo que había perdido, los años de silencio que había permitido. Se sentía como un extranjero en su propia casa, un espectador de una felicidad de la que no sabía cómo formar parte. Una profunda vergüenza comenzó a germinar en su alma de ejecutivo. Isabel observaba esta creciente complicidad con un recelo que apenas lograba disimular tras su sonrisa perfecta. La influencia de Elena era una anomalía que alteraba el orden que ella había impuesto. Veía cómo la niña, que antes se encogía ante su presencia, ahora buscaba la mano de la niñera. Cada sonrisa de Sofía era una pequeña derrota para ella. Comenzó a interponerse con una sutileza venenosa, recordando a Elena sus obligaciones profesionales, criticando sus métodos poco ortodoxos por ser demasiado familiares, y sembrando dudas en Ricardo sobre la conveniencia de permitir un vínculo tan estrecho. Podría confundirla, Ricardo. Necesita disciplina, no sentimentalismo, le decía con su tono de falsa preocupación, tejiendo su red de desconfianza. Una tarde de lluvia, mientras el agua golpeaba rítmicamente los cristales, Elena encontró a Sofía acurrucada en un rincón, temblando. La tormenta había despertado sus miedos. En lugar de encender más luces, Elena se sentó a su lado en el suelo y le propuso un juego. La lluvia no es triste, le dijo. Es una canción. Escucha. Cada gota es una nota musical. Algunas son graves, las que golpean el tejado. Otras son agudas, las que resbalan por el cristal. Juntas forman una orquesta. Cerraron los ojos y, durante más de una hora, simplemente escucharon. Elena le enseñó a Sofía a encontrar la belleza en lo que antes solo le producía terror, transformando el sonido de la tormenta en una nana compuesta por la propia naturaleza. Ricardo, que pasaba por el pasillo, se detuvo al verlas. Sentadas en el suelo, en la penumbra, ajenas a todo, parecían una estampa de un mundo al que él no pertenecía. Su primer impulso fue entrar y reprenderlas por estar en el suelo como si no tuvieran muebles, pero algo lo detuvo. Era la paz que emanaba de la escena, la quietud de su hija, la calma en su rostro, la ausencia total de miedo. Se dio cuenta de que Elena no estaba simplemente cuidando a Sofía, la estaba sanando. Estaba reconstruyendo, pieza a pieza, un alma que él, con todo su poder y su dinero, había dejado que se rompiera en 1000 pedazos. Se retiró en silencio, con el corazón encogido por una mezcla de gratitud y un profundo sentimiento de fracaso personal. El progreso de Sofía era innegable. Sus terrores nocturnos no habían desaparecido por completo, pero eran menos frecuentes, menos intensos. Cuando se despertaba asustada, ya no gritaba de forma desgarradora. Ahora su primer instinto era susurrar un nombre, Elena. Y Elena siempre acudía.
No encendía la luz, no la atosigaba con preguntas, simplemente se sentaba al borde de la cama, tomaba su manita entre las suyas y le contaba una historia en voz baja hasta que el monstruo de la oscuridad se retiraba, vencido no por la luz eléctrica, sino por el calor de la presencia humana. Aquellos momentos nocturnos se convirtieron en un ritual secreto, un pacto de confianza sellado en la penumbra, lejos de la mirada controladora de Isabel. Elena comenzó a notar un patrón inquietante. La ansiedad de Sofía parecía aumentar sutilmente después de cada interacción con su tía. Si Isabel le acariciaba el pelo, la niña se quedaba rígida por un instante. Si le hablaba con su voz empalagosamente dulce, las manos de Sofía se cerraban en pequeños puños. Eran reacciones casi imperceptibles para un observador casual, pero no para Elena, que había aprendido a leer el lenguaje corporal de la niña como un libro abierto. Comenzó a sospechar que el miedo de Sofía no era solo a la oscuridad abstracta del mundo o de su ceguera, era un miedo con un rostro, con una voz y con un perfume caro que siempre precedía a la frialdad. Un día, mientras paseaban por el jardín, Sofía le hizo una pregunta a Elena que la dejó helada. ¿Los monstruos pueden tener la voz bonita?, preguntó con una inocencia que partía el alma. Elena se arrodilló frente a ella, buscando unas palabras que no la asustaran más. Le explicó que a veces las cosas que más daño hacen se disfrazan de algo hermoso, como una flor venenosa que tiene un color precioso. No presionó, no preguntó a quién se refería, simplemente validó su sentimiento, le hizo saber que lo que sentía era real y que no estaba sola. Esa conversación fue una pequeña semilla de verdad plantada en la mente de Elena, una semilla que pronto germinaría en una terrible certeza. Ricardo, por su parte, se encontraba en una encrucijada. Por un lado, la lógica empresarial y la influencia de su cuñada le decían que debía mantener la distancia, que Elena era una simple empleada cuyos métodos poco convencionales podían ser perjudiciales a largo plazo. Pero su corazón de padre, recién despertado de un largo letargo, le mostraba una evidencia irrefutable. Su hija estaba mejor, estaba volviendo a la vida. Por primera vez se atrevió a desobedecer la lógica. Una tarde, al volver a casa, no se fue a su despacho, fue directamente al salón donde Elena y Sofía estaban modelando figuras con arcilla y se sentó con ellas. No dijo mucho, pero su presencia era un cambio sísmico en la dinámica de la familia. Isabel lo presenció todo desde el umbral, y si las miradas matasen, Elena habría caído fulminada. La presencia de Ricardo en aquel juego infantil era una declaración de intenciones, un apoyo tácito a los métodos de la niñera que socavaba directamente su autoridad. Su sonrisa se tensó hasta convertirse en una mueca casi imperceptible. Aquella noche, su conversación con Ricardo fue más incisiva. Le habló de los peligros de la dependencia emocional, de cómo Elena podría estar manipulando a la niña para asegurarse su puesto. Usó un lenguaje psicológico y sofisticado para envenenar la mente de su cuñado, presentándose a sí misma como la única que velaba racionalmente por el bienestar de la familia. La guerra silenciosa estaba a punto de volverse abierta. Sofía, ajena a las intrigas de los adultos, simplemente disfrutaba de tener a su padre cerca. Con sus manitas cubiertas de arcilla, moldeó una figura torpe y se la ofreció a Ricardo. «Es para ti, es un león para que te proteja en la oficina», le dijo con una seriedad infantil que desarmó completamente al magnate. Ricardo tomó la pequeña figura sintiendo el frío húmedo del barro en su mano. Era el primer regalo que su hija le hacía en años. Lo miró y en esa masa informe de arcilla no vio un león, sino el reflejo de su propia fragilidad, el símbolo de un amor que había estado a punto de perder para siempre por perseguir sombras. Aquel pequeño gesto fue más valioso para él que todos los contratos millonarios que había firmado. Esa noche, antes de dormir, Ricardo pasó por la habitación de Sofía. La puerta estaba entreabierta y vio a Elena arropándola. Escuchó cómo le susurraba una promesa. «Mientras yo esté aquí, ningún monstruo volverá a hacerte daño». Y por primera vez, Ricardo no sintió celos, ni vio a una intrusa. Vio a un ángel guardián.
comprendió que Elena no solo estaba cuidando a su hija, la estaba protegiendo de algo que él ni siquiera había sido capaz de ver. Una determinación férrea comenzó a formarse en su interior. No sabía aún contra qué luchaba, pero sabía, con una certeza absoluta, que iba a ponerse del lado de aquella mujer humilde que había traído la luz a su casa oscura. La mansión había comenzado un lento proceso de deshielo. El silencio ya no era pesado y opresivo, sino que ahora se llenaba con el eco de una risa infantil o el murmullo de una canción. Era una paz frágil, delicada, como una telaraña de cristal, pero era real. La esperanza había encontrado una grieta por la que colarse, y estaba echando raíces en los corazones de un padre perdido y una hija herida. El amor, en su forma más pura y desinteresada, estaba demostrando ser una fuerza mucho más poderosa que el dinero, el estatus o el poder. Estaba reescribiendo las reglas de un universo que hasta entonces solo había conocido la frialdad de la transacción y la soledad del éxito. Sin embargo, en los rincones más oscuros de esa misma casa, una sombra observaba y esperaba. Porque cuando la luz entra en un lugar que ha estado mucho tiempo en tinieblas, no todos los seres que habitan en ella se alegran. Algunos se sienten expuestos, amenazados. La creciente felicidad de Sofía era una cuenta atrás para la revelación de un secreto terrible, y la persona que lo guardaba no estaba dispuesta a permitir que saliera a la luz. La calma que tanto había costado construir no era más que la quietud que precede a la tormenta más violenta, una que amenazaba con destruirlo todo y arrastrar a todos con ella. Se ha tejido un vínculo de amor y confianza capaz de desafiar la oscuridad. Pero, ¿será suficiente para enfrentarse a la maldad que se esconde a plena vista? La batalla por el alma de Sofía no ha hecho más que empezar, y las armas no serán el dinero ni el poder, sino la valentía y la verdad. El viaje emocional que estamos compartiendo está llegando a corazones en todos los rincones del planeta. Nos llena de emoción saber desde dónde nos acompañan. Por favor, déjanos un comentario diciéndonos desde qué ciudad o país estás viviendo esta historia junto a nosotros. Queremos sentir tu apoyo. La conexión que hemos creado en esta comunidad es lo que nos impulsa a seguir contando historias que importan, historias que nos recuerdan la fuerza del espíritu humano. Cada comentario, cada me gusta, es un aplauso que nos llega directamente al alma y nos confirma que vamos por el camino correcto. Vuestra participación es el combustible que alimenta esta llama de esperanza, demostrando que sin importar la distancia, compartimos las mismas emociones y anhelos. Gracias por formar parte de esta familia que hemos construido juntos, una familia unida por el poder de las historias que nos tocan el corazón. El secreto que atormenta a Sofía está a punto de ser revelado, y las consecuencias serán devastadoras. Elena tendrá que arriesgarlo todo para proteger a la niña, enfrentándose a un enemigo poderoso y sin escrúpulos. ¿Logrará que Ricardo abra los ojos a tiempo? No te pierdas el clímax de esta conmovedora historia. Si aún no lo has hecho, este es el momento de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Así, serás el primero en saber cómo termina esta lucha entre la luz y la oscuridad, y descubrirás si el amor puede, finalmente, conquistarlo todo. Una noche, la mansión se vistió de gala para un evento benéfico organizado por Isabel. El aire olía a lirios caros y a las sonrisas forzadas de la alta sociedad. Elena, con su uniforme impecable, se movía entre los invitados como un fantasma discreto, asegurándose de que a Sofía, brevemente presentada antes de irse a la cama, no le faltara nada. Fue entonces cuando Verónica, una amiga de Isabel tan afilada como sus tacones de aguja, se acercó a Ricardo. Con una mirada condescendiente a Elena, comentó en voz alta: «Querido, tienes que tener cuidado con este tipo de personal, se apegan demasiado, confunden sus roles. Una niña como Sofía necesita estructura, no una amiga a sueldo que le llene la cabeza de fantasías». Isabel asintió con una expresión de grave preocupación, reforzando la ponzoña de aquellas palabras y sembrando una nueva duda en el corazón de Ricardo. La estocada de Verónica, orquestada por Isabel, fue un golpe directo al vínculo que Elena había construido con tanto esmero. Ricardo, aunque internamente incómodo, se vio presionado por la lógica de su clase social, esa que dicta que las barreras entre patrones y empleados deben ser infranqueables. Elena sintió el peso de todas las miradas sobre ella, un juicio silencioso que la despojaba de su humanidad y la reducía a una simple empleada que había sobrepasado sus límites. Vio en los ojos de Ricardo una vacilación, la semilla de la desconfianza que Isabel regaba cada día.
Comprendió que su amor por Sofía, su mayor fortaleza, era precisamente lo que sus enemigos usarían como arma para destruirla. Su lugar en esa casa y su capacidad para proteger a la niña pendían de un hilo cada vez más fino y frágil. Más tarde esa noche, cuando el último coche de lujo abandonó la propiedad, Isabel interceptó a Elena en el pasillo. Su sonrisa había desaparecido, reemplazada por una máscara de fría autoridad. Espero que la conversación de esta noche le haya servido de lección. Siseó, su voz apenas un susurro. Usted está aquí para cumplir una función, no para jugar a ser la madre de nadie. Ricardo es un hombre influenciable en lo que respecta a su hija, pero yo no. Conozca su lugar, o yo me encargaré de recordárselo. La amenaza no era velada, era una declaración de guerra. Elena no respondió. Simplemente la miró a los ojos, y en esa gélida mirada azul no vio preocupación por Sofía, sino el pánico de alguien que teme perder el control. En ese instante, Elena supo que no se enfrentaba a una simple rivalidad, sino a algo mucho más oscuro y peligroso. Esa misma noche, el llanto de Sofía volvió, pero con una nota de terror que Elena no había escuchado antes. Era un sonido agudo, desesperado, como el de un animal atrapado. Movida por una terrible premonición, en lugar de correr a la habitación, se ocultó en un recoveco oscuro del pasillo, desde donde podía ver la puerta de la niña sin ser vista. Su corazón martillaba contra sus cosquillas. Esperó, conteniendo la respiración, hasta que una figura se deslizó por el corredor. Era Isabel. La puerta se abrió con un leve quejido, y se cerró tras ella. Elena se acercó con el sigilo de un cazador, pegando la oreja a la madera fría de la puerta. Lo que escuchó a continuación no solo rompió su corazón, sino que congeló la sangre en sus venas y le reveló la verdadera naturaleza del monstruo que habitaba en la mansión. «Sigues llorando, ¿verdad? Siempre llorando», susurraba la voz melosa de Isabel en la oscuridad. «Tu madre estaría tan decepcionada. Si no hubiera sido tan caprichosa aquel día, ella seguiría aquí. Fue por tu culpa que el coche se estrelló. Tú la mataste, Sofía, y ahora eres solo una carga, una pequeña ciega inútil que solo sabe llorar y gastar su dinero». Cada palabra era una gota de veneno destilada con una crueldad inimaginable. Elena tuvo que morderse la mano para no gritar. El llanto de la niña no era por la oscuridad, ni por la ausencia de su madre. Era por el terror puro, infligido noche tras noche por la persona que se suponía debía cuidarla. La verdad era tan monstruosa, tan inconcebible, que por un instante el mundo de Elena se detuvo por completo. Se retiró del pasillo como un autómata, sus pasos silenciosos sobre la alfombra. Se encerró en su cuarto y el temblor se apoderó de su cuerpo. El dilema la golpeó con la fuerza de un huracán. ¿Qué podía hacer? Era su palabra, la de una simple niñera, contra la de Isabel, la cuñada perfecta, la administradora intachable, la confidente de Ricardo. Si hablaba, la despedirían al instante, la acusarían de mentirosa, de inventar historias para desacreditar a Isabel y asegurar su puesto. Se imaginó la escena, la incredulidad de Ricardo, la sonrisa triunfante de Isabel. Y lo peor de todo, al irse, dejaría a Sofía completamente sola, a merced de su torturadora, sin nadie en el mundo que la protegiera de ese abuso invisible y devastador. El silencio la convertía en cómplice. Hablar podría sellar el destino de la niña para siempre. Al día siguiente, cada gesto de Sofía era una herida abierta para Elena. Cuando la niña se estremecía al oír los pasos de Isabel acercándose, ya no veía un simple nerviosismo, sino el eco del terror nocturno. Cuando Sofía se negaba a comer algo que su tía le ofrecía, no era un capricho, era un acto de supervivencia instintivo. Cuidar de ella se convirtió en una tortura, sabiendo que la fuente de su dolor dormía bajo el mismo techo, sonreía en el desayuno y planeaba sus próximas palabras crueles. La idea de abandonar a Sofía era físicamente dolorosa, una traición que no podría perdonarse jamás. Pero el miedo a empeorar las cosas la paralizaba. ¿Cómo luchar contra un enemigo que nadie más podía ver? Se sentía atrapada en una pesadilla, la única testigo de un crimen silencioso. La balanza se inclinó esa misma tarde.
Elena encontró a Sofía en el jardín, sentada en un banco, con la cara bañada en lágrimas silenciosas. Cuando le preguntó qué pasaba, la niña susurró con la voz rota: «Tía Isabel dice que mamá se fue al cielo porque yo era una niña mala». En ese momento, toda la duda y el miedo de Elena se evaporaron, reemplazados por una furia fría y una claridad absoluta. Ya no importaba si la creían o no, ya no importaba si perdía su trabajo. Lo único que importaba era arrancar a esa niña de las garras del monstruo, costara lo que costara. Miró a la pequeña, tan frágil y tan valiente, y le hizo una promesa silenciosa. No iba a huir, no iba a callar, iba a luchar por ella, aunque fuera lo último que hiciera. Su mente, antes nublada por el pánico, comenzó a trabajar con una precisión febril. No podía simplemente confrontar a Ricardo, necesitaba pruebas. Necesitaba que él viera, o más bien, que escuchara la verdad con sus propios oídos. Las palabras no bastarían, la verdad tenía que ser una experiencia, un golpe directo a su conciencia que derribara el muro de negación que él mismo había construido. Un plan comenzó a tomar forma en su mente, un plan arriesgado, peligroso, que requería una sincronización perfecta y nervios de acero. Tendría que manipular la situación, orquestar una escena sin que nadie supiera que era la directora. Se convertiría en una estratega, utilizando la propia rutina de la casa como un arma para desenmascarar a la villana que se escondía a plena vista. La decisión estaba tomada, no había marcha atrás. Esa noche, cuando la casa se sumiera en el silencio, Elena no se escondería. Pondría en marcha su plan, una jugada desesperada para salvar el alma de una niña. El destino de todos los habitantes de la mansión estaba a punto de cambiar para siempre, suspendido en el delicado equilibrio de una puerta entreabierta y la valentía de una mujer que se atrevió a escuchar en la oscuridad. La confrontación final es inminente y la verdad, una vez liberada, arrasará con todo a su paso. Si quieres ser testigo de cómo Elena arriesga todo para desenmascarar a Isabel y descubrir si Ricardo finalmente abrirá los ojos, suscríbete ahora mismo a nuestro canal y activa las notificaciones. No te querrás perder el desenlace de esta batalla por la justicia y la inocencia. Aquella noche, la tensión en la mansión era una cuerda a punto de romperse. Elena, con una calma que desmentía el huracán en su interior, puso en marcha su arriesgado plan. Sabía que Isabel acudía al cuarto de Sofía solo cuando el llanto de la niña alcanzaba un punto álgido, una rutina cruel que ahora se convertiría en su propia trampa. Con la excusa de que la niña tenía algo de fiebre y no quería molestarle con el pediatra a esas horas, le pidió a Ricardo que se quedara en su despacho, contiguo al pasillo, por si la situación empeoraba. Dejó la puerta del despacho entreabierta, creando un canal de sonido natural. No había tecnología, no había grabadoras, solo una acústica cuidadosamente calculada y la certeza de que la maldad, tarde o temprano, siempre se delata a sí misma en la confianza de la impunidad. El llanto comenzó, puntual como una sentencia. Ricardo en su despacho sintió la familiar punzada de impotencia y fastidio. Estaba a punto de llamar a Elena para exigirle una solución, cuando el leve crujido de unos pasos en el pasillo captó su atención. Vio la sombra de Isabel deslizarse hacia la habitación de su hija y sintió un momentáneo alivio. Su cuñada, siempre tan eficiente, se encargaría. Pero entonces, la voz de Isabel llegó hasta él, no como un murmullo lejano, sino clara y nítida a través de la puerta entreabierta. Escuchó su nombre y el de su difunta esposa, pronunciados con un tono falsamente compasivo que le heló la sangre. Se quedó inmóvil, convertido en un espía involuntario en su propia casa, presintiendo que estaba a punto de cruzar un umbral del que no habría retorno. Tu padre está tan cansado de ti, Sofía. Cada vez que lloras, le recuerdas que tu madre murió por tu culpa. Las palabras, afiladas como cuchillas de hielo, atravesaron el silencio y se clavaron directamente en el alma de Ricardo. El mundo se detuvo. Cada sílaba era un veneno que había estado goteando noche tras noche en el corazón de su hija. De repente, todo cobró un sentido monstruoso. Los años de llanto inexplicable, el terror en la voz de la niña, su propio fracaso como padre. No era el duelo, no era el trauma de la ceguera. Era ella. Había sido Isabel todo el tiempo. La guardiana solícita, la hermana afligida, la tía perfecta.
La traición fue tan absoluta, tan devastadora, que le robó el aire y lo dejó anclado en un abismo de horror y autodesprecio. La negación luchó por un instante, buscando una explicación lógica, un malentendido, pero la voz de Isabel continuó, implacable, tejiendo su red de crueldad psicológica. Si sigues así, él también se irá. Te quedarás sola en la oscuridad para siempre, porque nadie quiere a una niña rota como tú. Fue esa última frase la que rompió algo dentro de Ricardo. La imagen de su hija, pequeña y ciega, creyendo que no era digna de ser amada, fue una explosión de dolor y furia que lo devolvió a la vida. Se levantó de su silla, derribándola en el proceso, y el estruendo resonó en la casa como el primer trueno de una tormenta purificadora. Ya no era el magnate calculador, era un padre, un león herido que acababa de despertar para proteger a su cría. Caminó por el pasillo y cada paso era un martillazo contra los cimientos de mentiras sobre los que había construido su vida. Abrió la puerta de la habitación de Sofía de un solo empujón. La escena que encontró quedará grabada a fuego en su memoria. Isabel, inclinada sobre la cama, con una sonrisa torcida de satisfacción, y su hija, un ovillo tembloroso bajo las sábanas. Al ver a Ricardo, el rostro de Isabel se descompuso en una máscara de pánico. Intentó balbucear una excusa, decir que solo intentaba calmarla, pero la mirada de Ricardo, llameante de una rabia sagrada, la silenció. En sus ojos no había duda, solo la certeza absoluta de un hombre que ha visto el rostro del mal y lo ha reconocido en alguien a quien amaba. El tiempo para las mentiras había terminado. Fuera. La palabra salió de su garganta como un rugido, baja y letal. No gritó, no insultó, pronunció esa única palabra con todo el peso de su dolor, de su culpa y de su autoridad recién recuperada. Fuera de mi casa, ahora. Isabel, por primera vez en su vida, se quedó sin palabras. La mujer que había manipulado a todos a su antojo durante años se vio reducida a lo que era, una figura patética y venenosa. Intentó apelar a su historia compartida, al recuerdo de su hermana, pero Ricardo levantó una mano, deteniéndola. No vuelvas a pronunciar su nombre. Has profanado su memoria y has torturado a mi hija. No existes para nosotros. La sentencia fue definitiva, inapelable. Isabel, derrotada, salió de la habitación y con ella pareció irse todo el aire viciado de la mansión. En cuanto la puerta se cerró, la coraza de Ricardo se hizo añicos. Se giró hacia la cama, hacia el pequeño bulto que sollozaba bajo las sábanas, y su corazón se partió en 1000 pedazos. Cayó de rodillas junto a ella, el hombre que movía millones sintiéndose el más pobre del mundo. Con una delicadeza que no sabía que poseía, apartó las sábanas y atrajo a su hija hacia él. La abrazó con la fuerza de todos los años perdidos, con la desesperación de quien intenta reconstruir un universo con sus propias manos. Y lloró. Lloró por su ceguera, por su ausencia, por el infierno que su hija había vivido mientras él estaba ocupado conquistando un mundo que no significaba nada. Sus lágrimas, calientes y amargas, fueron el bautismo de su nueva vida como padre. «Perdóname, mi vida, perdóname por favor», susurraba una y otra vez contra el pelo de Sofía. «Papá está aquí, se acabó, ya nadie te volverá a hacer daño, te lo juro, nadie». Sofía, sintiendo por primera vez el abrazo sincero y desesperado de su padre, se aferró a él, y su llanto de terror se fue transformando lentamente en un llanto de alivio, de liberación. Era un abrazo que sanaba fracturas invisibles, que soldaba piezas rotas del alma. En ese momento, en el suelo de aquella habitación, un padre y una hija se reencontraron, reconociéndose de verdad por primera vez. Se estaban salvando mutuamente del naufragio de sus vidas, aferrados el uno al otro como la única tabla de salvación en medio de la tormenta. Elena observaba la escena desde el umbral, con el corazón desbordado de una emoción agridulce. Las lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas, lágrimas de tristeza por el dolor infligido y de alegría por la verdad revelada. No había triunfo en su mirada, solo una profunda compasión. Ricardo levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de ella. En esa mirada le entregó todo lo que las palabras no podían expresar. Una gratitud infinita,
un respeto reverencial y una disculpa silenciosa por no haberla creído, por no haber visto lo que ella vio desde el primer día. Comprendió que aquella mujer humilde no solo había salvado a su hija, lo había salvado a él de sí mismo, de la prisión dorada que había construido. Aquella noche, por primera vez en años, Sofía durmió en paz, acunada en los brazos de su padre, que se negó a separarse de ella. El llanto cesó para siempre. La oscuridad ya no era un monstruo, porque la luz más potente, la del amor paterno, había regresado para quedarse. Elena había arriesgado su sustento, su reputación y su seguridad, movida únicamente por el amor y la justicia. Su acto de valentía no solo desenmascaró a una villana, sino que forzó una catarsis familiar, demostrando que a veces el gesto más heroico no es luchar con espadas, sino atreverse a encender una pequeña luz en la más profunda de las oscuridades, guiando a los perdidos de vuelta a casa. La mansión, por fin, encontró el silencio que tanto anhelaba, el silencio de la paz. Los meses que siguieron fueron un renacimiento. La mansión, antes un mausoleo de lujo y tristeza, se llenó de vida. Las pesadas cortinas se abrieron para dejar entrar el sol, y el eco de la risa de Sofía se convirtió en la nueva banda sonora de sus pasillos. Ricardo redescubrió a su hija, aprendiendo a ver el mundo a través de sus sentidos, describiéndole el color del cielo con el sabor de los arándanos o la textura de la hierba húmeda. Elena dejó de ser una empleada para convertirse en el pilar sobre el que se reconstruyó la familia, una fuente inagotable de sabiduría y afecto. Juntos formaron un nuevo tipo de hogar, uno cimentado no en la sangre o el dinero, sino en la elección consciente de amarse y cuidarse cada día. Hoy, Ricardo es un hombre transformado. Ha delegado gran parte de su imperio para invertir en lo único que realmente importa. Pasa sus tardes ayudando a Sofía con sus lecciones de braille o simplemente escuchando el viento en el jardín junto a ella. Sofía es una niña radiante, cuya ceguera no es una limitación, sino una perspectiva diferente del mundo, una que le ha enseñado a percibir la belleza que otros no ven. Y Elena, con el apoyo incondicional de Ricardo, ha cumplido su sueño. Ha creado una fundación que ofrece apoyo y refugio a niños víctimas de abuso psicológico, convirtiendo su don de la empatía en un faro de esperanza para incontables familias, demostrando que un solo corazón valiente puede iniciar una revolución de amor. La historia de Elena, Ricardo y Sofía nos deja una moraleja imborrable. La verdadera riqueza no se mide en posesiones, sino en la capacidad de conectar con otro ser humano, de sentir su dolor y de tener el coraje de actuar. Nos enseña que las heridas más profundas no siempre son visibles y que la escucha atenta es el bálsamo más poderoso. El amor, en su forma más pura, no es un sentimiento pasivo, sino una fuerza, activa y valiente, que ilumina, protege y sana. Su viaje nos recuerda que nunca es tarde para despertar, para pedir perdón y para reconstruir un mundo mejor, empezando por el pequeño universo que llamamos hogar. Un hogar que ellos tres finalmente encontraron. Esta historia es un poderoso recordatorio de que la empatía puede cambiar el mundo, una persona a la vez. Si su viaje te ha conmovido y crees en el poder transformador del amor, te pedimos que nos ayudes a compartir este mensaje. Suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras historias. Dale un me gusta para que este video llegue a más personas y compártelo con aquellos que necesiten recordar que la esperanza existe. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido que toque el alma e inspire un cambio positivo. Déjanos en los comentarios qué lección te llevas de esta increíble transformación. Ricardo aprendió de la manera más dura que la mayor discapacidad no era la ceguera de su hija, sino su propia incapacidad para ver más allá de las cifras y los balances. Necesitó que una extraña le enseñara el lenguaje del corazón para poder comunicarse con su propia sangre. Al final, comprendió la lección que Elena siempre supo, una verdad tan simple como profunda que debería regir nuestras vidas. La verdadera ceguera no es la de los ojos que no pueden ver, sino la del corazón que se niega a sentir.